Desde tiempos inmemoriales hay leyendas que hablan sobre la existencia de una criatura medio humana y medio marina, que guarda en lo más profundo de los océanos. Hablan de ella como la diosa de las profundidades del mar, dueña de todas las aguas del mundo, emperatriz de todos los mares y guardiana de cada ser marino. Hola a todas, esta es mi candidatura para los NYX Spain Face Awards 2018. Espero que os guste muchísimo y que lo disfrutéis, y muchísima suerte a todos los que vayáis a participar, y sobre todo perdonarme porque el croma pues no es el mejor del mundo, pero es que nunca había hecho uno y soy totalmente principiante. Lo primero que hice de la corona fue realizar la base, y lo hice con un alambre bastante grueso que fui ajustando a mi cabeza con unos alicates y dándoles forma, y también lo uní a ambas partes con celo. Lo siguiente que hice fue la base donde van a estar colocadas las conchas. Lo hice con goma eva y lo doblé por la mitad para que así, al dibujar solo en una mitad y recortarlo, vayan a salir simétricas. Y por último, lo que hice para tener ya definitivamente la base de la corona fue pegar el hierro a la base de goma eva, y lo hice con pegamento caliente. Ahora vamos al momento de las conchas. Algunas, como estáis viendo, las pinté con un spray plateado, otras las pinté con pintura blanca, otras de rosa, otras de azul, y también les puse algunas perlitas para que quedase muchísimo mejor. También le añadí purpurina. Y algo que me gustó mucho el resultado fue que barnicé con un pinta uñas así blanco perlado algunas conchas y algunas perlitas para que quedasen mucho más real. La concha grande, que va a ser lo que más se vea en la corona, la pinté de plateado, y en el centro puse una piedrita rosa muy bonita y alrededor puse piedrecitas más pequeñas plateadas. Y por último pegué todas las conchitas a la corona, a la base, y después rellené los pequeños huequitos con perlitas que tenía de un collar y los corté para poderlas poner. Para las orejas lo que utilicé fue arcilla, y lo que hice fue moldear poco a poco con mucha paciencia. Fui creando relieves con las manos y pues tardé bastante, la verdad, pero al final quedaron muy bien. Al último, como veis, puse un trocito más pequeño pegado a un lateral, y lo hice para que después se pudiera pegar mucho mejor a la oreja y poderlo manejarlo mejor. Lo siguiente que hice fue aplicar mucho látex en las orejas. La verdad es que fue un proceso largo de unos cuantos días, y ya os digo, no me acuerdo de cuántas exactamente capas apliqué de látex, pero alrededor de unas 6 o 7 segurísimo. Y por último, cuando ya se secaron, para retirar el látex de la arcilla, lo que hice fue aplicar primero unos polvos translúcidos para que no hubiese nada pegado, y poco a poco y con paciencia fui despegándolo con mucho cuidado para que no se rompiera. Y lo último que hice fue recortar los trocitos que sobraran para que quedasen bien limpias y perfectas. Lo que hice después de despegar las orejas fue pintarlas, que os aviso desde ya de que es bastante complicado pegarlos porque hay que dar muchas capas, y lo que hice es que las zonas altas las pinté de un color así azul clarito, y lo que está más abajo lo pinté al principio de blanco, pero después puse una capa de azul muy clarito. Y por último, lo que también hice fue aplicar un poco del pinta uñas que os he comentado antes en esa zona, porque creo que quedan mucho mejor. Y el toque final se lo di con glitter porque creí que quedaban un poquito sosas, así que como el maquillaje también tiene mucho glitter, pues quedaba genial con todo en general. Y al final lo que hice para que estuviesen un poco más rígidas fue poner alrededor un poquito de alambre, y lo pegué con látex y papel higiénico.
Además fueron facilísimas, lo único que hice fue hacer una especie de gotitas con el pegamento caliente sobre una superficie, algún papel azul o cartulinas azules. Yo os recomiendo que lo hagáis de distintos tipos de azules para que quede mucho mejor y ya simplemente lo despegáis, recortáis lo sobrante y ya está. Voy a comenzar por la zona del pecho y lo primero que hago es utilizar un lápiz blanco para marcar exactamente cómo van a ser las heridas. Y a continuación lo que hago es aplicar trocitos muy pequeños de papel con látex alrededor, que es lo que va a delimitar la herida y después le vamos a dar forma y se va a ver cómo salen las escamas por las heridas. Para que se seque mucho más rápido he utilizado un secador y os aviso desde ya de que lo utilicéis con aire frío porque si no os puede dar reacción a la piel. Y ahora voy a aplicar polvos translúcidos en las heridas para que esté mucho más seco y no haya nada pegajoso. Y por último las maquillo como mi tono de piel. He mezclado una base de maquillaje con el Pro Foundation Mixer de NYX en el tono Luminous, que es un tono muy clarito y va a hacer que la piel se vea mucho más luminosa. Maquillo todo el cuello y toda la zona de los hombros para unificar el tono. Ahora paso a la zona de las branquias, que lo que voy a hacer es hacerlo a modo de contorno. Y lo hago con el mismo lápiz blanco que he utilizado para delimitar las heridas. Después aplico látex en la guía de las branquias para después poner trocitos de papel alargados en forma de branquia. Os recomiendo que intentéis que sean puntiagudas para marcar bien dónde está la oscuridad y la claridad de la branquia, como veréis más tarde. Y aplicamos látex en toda la branquia para después trabajar mucho mejor con ella. Y por último vamos a sellarlo con polvos translúcidos como hemos hecho con las heridas. Empezamos con el maquillaje de ojos y empiezo aplicando un primer de ojos para que nos aguanten mucho más las sombras y se trabajen mucho mejor. Y esto lo sello con una sombra vainilla muy clarita para que las sombras se difuminen mejor. Quiero realizar un difuminado en toda la cuenca y comienzo aplicando un tono rosado en el primer tercio del ojo, en la parte del lagrimal. A continuación voy a aplicar un tono más azulado, morado y lo vamos a difuminar después con otro pincel para integrarlo mejor. Y el último tono va a ser un azul celeste, azul verdoso, que lo vamos a llevar hasta la sien. Y como os digo, entre color y color hay que difuminarlo muy bien para que no se vean cortes y se vea un degradado. Ahora vamos a hacer la técnica del cut crease en toda la almendra del ojo, que consiste en aplicar corrector para que después la sombra que pongamos encima se vea mucho más y pigmente mucho más. Y vamos a llevar el cut crease hasta la sien para perfeccionar y limpiar muy bien todos los tonos que hemos puesto en la cuenca. Después en el párpado móvil vamos a aplicar un tono plateado y también lo voy a aplicar con el dedo anular para que pigmente mucho más. Después en la misma almendra voy a aplicar pegamento de pestañas para poner glitter, que es lo que le va a dar el toque más especial al look. Y también con un delineador de purpurina voy a delimitar la parte del degradado con la zona del plateado. A continuación voy a empezar a trabajar la piel y primero voy a aplicar un primer, que lo que voy a hacer es preparar muy bien a la piel antes de la base. Y después aplico la base, que es la misma que he aplicado en la zona del pecho, aplicándola con el Pro Foundation Mixer. Ahora también voy a aplicar corrector en las zonas altas del rostro, como es por ejemplo las ojeras, la nariz, la frente, el arco de Cupido y la barbilla.
voy a colocar en la frente 2 tiras de celo que pegue muy poquito, por favor, haciendo una especie de triángulo justo. Y voy a realizar otra especie de degradado poniendo el tono rosa más abajo en la zona de la ceja y subiéndolo con el tono azul. Vais a ver cómo empecé a difuminar las sombras en gran parte de la frente y me equivoqué, no me gustaba cómo quedó, así que después lo voy a borrar con una toallita que lo vais a ver. Y lo mismo voy a hacer en el triángulo, en la puntita voy a poner el rosa y después el azul en la parte de arriba. Ahora con la toallita, como veis, lo estoy limpiando y lo que hice fue realizar una línea hacia arriba para que se quedase solamente la línea con el degradado. Y lo mismo haré en la otra parte. En la zona donde limpié con la toallita la voy a volver a maquillar con la esponjita de antes. Ahora ya voy a retirar el celo, pero voy a volver a ponerlo en los laterales de la frente para volver a hacer el mismo triángulo que hay en el centro. Vuelvo a los ojos y voy a utilizar un lápiz rosa desde el lagrimal hasta la mitad de la waterline y lo voy a difuminar con una brocha planita con una sombra rosa para que no se vea que la raya está como perfectamente puesta, sino que se vea difuminada. Y con el mismo lápiz voy a trazar una línea que va a ir desde el lagrimal hacia abajo sin llegar al final de la nariz ni muchísimo menos, simplemente es para agrandar el lagrimal y hacer el ojo mucho más grande. Y en la otra mitad de la waterline voy a utilizar un lápiz azul. Y en la esquina inferior voy a trazar 3 líneas a modo de pestañas inferiores. Ahora voy a delimitar la zona oscura de las branquias con un lápiz negro. Ahora ya paso a pintar las branquias y lo voy a hacer con una pintura azul, lo voy a hacer con un pincel más grueso para las zonas más grandes y también con un pincel más preciso para aquellos recovecos que se hayan podido quedar sin pintar. Y con una brocha plana y un corrector voy a limpiar muy bien las zonas de azul que no quiero que se vean azules evidentemente, sino que quiero que se vean de color carne. Y como veis aquí estoy oscureciendo la zona de la branquia y después voy a pintar aún más de azul las branquias para que se vean perfectamente pintadas. Y con pintura negra hago lo mismo pero en la zona oscura. Ahora en la zona de la nariz voy a hacer una especie de semicírculo en la puntita para que la nariz se vea mucho más redondeada. Y lo voy a difuminar hacia la parte de arriba, dejando más oscuro la parte de abajo. Y con el mismo delineador que he utilizado antes de glitter, voy a delimitar ese semicírculo. Y aquí estoy uniendo la zona del plateado con las branquias para que se vea todo con más armonía y más unido. Ahora paso a las cejas y las voy a hacer muy marcadas y más grandes de lo que realmente las tengo. Así que voy a utilizar una pomada y una brochita y las voy a ir delimitando y rellenando. Voy a pasar a mi parte favorita del maquillaje, que es el iluminador. Voy a iluminar muchas partes, como por ejemplo el arco de la ceja, la nariz, el arco de Cupido, los pómulos y también las zonas que no están pintadas de la frente. En este paso estoy contorneando la mandíbula con un tono azulado. Con esto quiero conseguir marcar mucho más el rostro y que se enmarque más el maquillaje. Vuelvo al pecho por fin, como veis se estaban despegando algunas partes y es porque es normal de tanto mover los hombros y las clavículas, pero bueno, en fin. Ahora voy a despegar la zona del centro de la herida para que después podamos pegar las escamas. Y me ayudo con unas tijeras puntiagudas o con las manos mismamente. Vuelvo a los ojos, como veis aquí no tengo ningún orden, pero bueno, yo trabajo así. Y nada, aplico máscara de pestañas, mucha máscara de pestañas en las pestañas, evidentemente. Y también lo voy a hacer con un delineador azul para dar un toque especial. Ahora voy a aplicar una gotita de pegamento para pestañas en el lagrimal, en el que voy a pegar 2 piedrecitas plateadas que van a quedar genial en el lagrimal. Y ahora voy a aplicar encima de las branquias, para darle más textura, mi iluminador favorito de NYX, que es el Away We Glow en el tono Liquid Prism. Y veréis cómo le va a dar un toque súper diferente a las branquias y que va a cambiar totalmente el look.
Este paso creo que sinceramente sobró, pero igualmente lo hice y forma parte del look. Así que lo que hice fue delimitar estas zonas de la frente que he pintado antes con un lápiz negro y después con un pincel biselado voy a difuminarla para crear volúmenes. En estas zonas rositas voy a aplicar pegamento para pestañas y voy a poner glitter rosa, que creo que esto quedó súper bien. El glitter en general queda siempre súper bien. Y voy a intensificar mucho más las zonas de azul para que se vea más potente. Ya vamos acabando y voy a pasar a los labios. Lo que hago es perfilar el arco de Cupido, básicamente el labio superior, pero sin llegar hasta abajo del todo. Y lo que hago es difuminarlo hacia abajo, dejando el arco de Cupido más potente. Y ahora aplico el iluminador que os he contado antes, el Agua y Glow de NYX. Lo hago tanto en el labio superior como en el labio inferior. Y con el delineador de glitter lo que hago es perfilar el labio superior para darles más brillo. Por último, para finalizar con los labios, lo que voy a hacer es que con un delineador azul voy a realizar una línea vertical en el labio inferior, justo en el medio. También voy a dibujar un pequeño puntito en la zona superior del labio, en el bigotillo, vaya. Y ya por último, por fin, de tantas horas de grabación, voy a pegar las escamas en las heridas, tanto por fuera como también por dentro del papel, porque así va a parecer como mucho más real. Espero que os haya gustado un montón y mucha suerte a todos los que vais a participar, ya no queda nada y espero que lo hayáis disfrutado. ¡Adiós!